Muy buenas tardes tengan todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy con el método de Newton-Raphson multivariable y punto fijo multivariable. Para estos métodos, lo que vamos a emplear es un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, vamos a iniciar con Newton-Raphson, pero la característica de esto es que tiene múltiples variables. Ya no va a encontrarse una fórmula tan sencilla como unidimensionalmente podemos decir que el siguiente valor de x se calcula a partir del valor presente menos el cociente de la imagen entre la pendiente. Ya no. Ahora, lo que sucede es que para este método, que antes solamente teníamos un f de x es igual a 0, y con eso era suficiente, no. Ahora yo voy a tener un f1 de x, y, z, digamos, con tres incógnitas. Y para la resolución de un sistema que tiene tres incógnitas, obviamente se necesitan también tres ecuaciones. Entonces, yo tengo eso. Tres ecuaciones para tres incógnitas. ¿Y qué voy a hacer con esto? Ya no se parece en nada, voy a reemplazarlo. ¿Qué voy a hacer? En el caso de Newton-Raphson multivariable, multidimensional, n-dimensional, lo que se hace es, primero, calcular el jacobiano. ¿Sí? Necesitamos el jacobiano. Este jacobiano, multiplicado por el vector de incrementos, debe ser igual al negativo del vector de las funciones. Ahora vamos a proceder a explicar qué es cada uno de estos. Las funciones, este f está acá. ¿Por qué? Cada una de estas funciones va a estar agrupada en un vector columna, que se conoce como la función 1, la función 2 y la función 3. Claro que va a estar evaluado en los valores de x que corresponda, y que corresponda y z que corresponda, porque vamos a hacerlo iterativamente. Y como me dice negativo, bueno, pues solamente habrá que cambiar el signo. A eso, el delta x, el vector de incrementos, no es otra cosa que x, y y z. El vector de incrementos es simplemente esto. Y vamos a ver la notación vectorial del sistema equivalente que se va a formar. Mientras que el jacobiano, y permítanme un segundito, voy a mover esto porque me está estorbando. Acá está. Listo. La matriz jacobiana, como recordamos de cálculo 2, no es otra cosa que un arreglo ordenado de derivadas, vale decir, derivadas parciales de la función 1 respecto de x, respecto de y, respecto de z. En una segunda fila será la derivada parcial de la segunda función respecto de cada una de las variables. De la misma manera. Y, como adivinaron, de seguro acá solo va a cambiar que es de la tercera función. Y lo siento, esa derivada me ha salido muy chistosa. Ahí está. Listo. Esto es para un caso de tres dimensiones, es decir, con tres incógnitas. Y esta es la J, que es la matriz jacobiana. Algunos docentes dicen, al evaluar esto vamos a tener con X, Y y Z, Y, un sistema lineal equivalente. Y de hecho eso es lo que se va a formar, porque las derivadas, si bien simbólicamente van a salir una función de X, Y, Z, pero al darle un valor real a cualquiera de esos valores o a los tres valores, yo voy a tener un número como resultado. Y al multiplicar una matriz con un vector columna e igualarlo a otro vector columna, lo que estoy formando es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces,
Eso es lo que se tiene que realizar, pero hay un paso adicional acá. Una vez que vamos a calcular, ¿qué vamos a calcular? Esto es lo que vamos a calcular, porque vectorialmente o matricialmente, mejor dicho, nosotros sabemos que este delta X no va a ser otra cosa que la inversa del jacobiano multiplicado por el negativo del vector de las funciones. Listo. Así yo voy a determinar o voy a resolver. O también puedo resolverlo por cualquiera de los métodos que hemos aprendido. Puedo hacer una eliminación gaussiana y la sustitución regresiva. Y listo. ¿Qué es lo que pasa? Todo delta X, como hemos aprendido desde un inicio, es el siguiente valor menos el anterior. Yo lo voy a poner de esta manera. Miren, el valor presente menos el anterior. Ah, no, pero no me interesa el valor presente. A mí me interesa el siguiente valor, es decir, el siguiente valor menos el valor presente. En todo caso, como esto es mi interés, yo voy a pasar a sumar. Y como habíamos calculado esta parte, miren, habíamos calculado este delta X y voy a volverlo a hacer. Ese delta X lo que se va a hacer es sumar al valor presente y vamos a obtener el siguiente valor corregido. El cálculo del error generalmente acá se da por distancia entre puntos. Si recordamos, la distancia entre puntos D no es otra cosa que las diferencias o los incrementos elevados al cuadrado, todos sumados. Y listo. Así vamos a resolver y vamos a aproximar lo que sería el error. ¿Ok? Esto es como distancia, pero hay algunos docentes que hacen uso de las imágenes. La suma de las imágenes en valor absoluto tiene que ser menor que cero, pero para nosotros es más que suficiente esto, ¿ya? Ahora, como ya hemos visto un poquito, vamos a resolver un ejercicio de forma práctica con el método de Newton-Raphson para que se nos haga más fácil entenderlo. A ver, aquí tengo una ecuación. Mi ecuación, mi sistema de ecuaciones me dice lo siguiente. Encontrar una solución aproximada del sistema de ecuaciones no lineales x cuadrado menos 10x más y cuadrado más 8 igual a 0 y xy cuadrado más x menos 10y más 8 igual a 0. Este es mi sistema. Voy a utilizar como valores iniciales 0 y 0. Y mi tolerancia, mi error admisible que sea 10 elevado a la menos 3. Vamos a resolverlo por Newton-Raphson, porque es justamente lo que acabamos de aprender. Primero, lo primero que se debe hacer es, bueno, voy a identificar a mi primera función como la función 1 y asegurarme que está despejado e igualado a 0. O sea que esta es mi función 1 que depende de x y y. Y esta es mi función 2 que depende de x y y. Y está despejado igualado a 0. Solo necesito eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Calcular el jacobiano. El jacobiano, yo lo calculo con las derivadas, ya sabemos, f1 de x, f1 de y, f2 de x, f2 de y. Listo. Ahora voy a empezar a derivar. Por ejemplo, f1 de x, ¿qué será? La derivada de la primera función respecto de x. ¿Cuánto
¿O qué función me va a quedar como la derivada A? A ver, ¿cuánto me queda? 2x menos 10. Muy bien. 2x menos 10. Ya hemos empezado a calentar. F1 de Y. Esta está más fácil. 2Y. 2y. Eso. Ya. Entonces, ya sabemos, estamos recordando. Y de preferencia hay que anotar las cosas correctamente. Es un subíndice de F2, la derivada. Y para la segunda función con X, en este caso me va a quedar Y cuadrado más 1. Y me corrigen si me equivoco al derivar, por favor. 2xy menos 10. ¿Les parece que están correctas mis derivadas de la segunda función? Pasable, ¿no? Está bien. Por lo tanto, mi jacobiano se va a convertir en eso. Mi matriz jacobiana será 2x menos 10, y cuadrado más 1, 2xy menos 10 y 2y. Esta es la matriz jacobiana. Listo. Mi matriz de funciones ya la tengo. Se acabó. Ah, ya. Pero aprovecharé y voy a escribirlo de una mejor manera. Miren, yo les digo que esto debo escribirlo con sub i, sub i, sub i, sub i para cada uno. Y simplemente acá tener x y y más bien al otro lado tener los negativos de la función. Es decir, que en vez de ponerle ese negativo, yo voy a poner directamente menos x al cuadrado sub i menos 10x sub i más y sub i al cuadrado más 8. A ver, tengo que cambiar los signos. Ahora yo me estoy olvidando cambiar los signos tal y cual estaba copiando. Negativo y negativo. Acá, menos x sub i y al cuadrado, este sub i más x sub i menos 10y sub i más 8. Ah, los signos otra vez. Es que es tan fácil copiar y no darse cuenta. Por eso es que debemos prestarle mucha atención. Listo. Todo esto, todo, absolutamente todo, esto se denomina el sistema lineal equivalente. Porque esto se va a evaluar en x sub i y y sub i. Y cuando yo le dé un valor a x a y, me va a quedar solamente número, 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 número. ¿Y cuál es el primer valor? La primera iteración, ¿con qué valores empieza? Con 0 y 0. Es decir, que yo voy a reemplazar x sub i, en este caso que sea 0 y este también 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el enunciado me lo dice. Yo lo anoto de principio y listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar ¿dónde? Acá. 1, 2, aquí, aquí, acá, 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 más y más y más, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Un sistema que tenga menos 10, 1, 0, menos 10, con x, y. Y acá igual reemplazo 0, 0, 0, 0, me va a quedar menos 8. 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 8. Este es el sistema lineal equivalente de mi primera iteración. Si yo resuelvo este sistema, que está razonablemente fácil, yo voy a tener los siguientes, bueno, los incrementos, ¿no? Porque recuerden que dijimos que estos son los incrementos. ¿De dónde? Acá está. Como son incrementos, yo tengo que usar ese incremento para calcular el siguiente sumándolo al valor presente. A ver, ¿cómo puedo resolver acá? Eso está bien a la vista. Como tengo un cero, ya, no importa.
de acá digo que este valor de X es, ¿qué va a ser? Esto, ojo, que este sistema lineal equivalente equivale a decir menos 10x igual a menos 8, x menos 10y igual a menos 8, ¿verdad? Esa es la equivalencia en la forma matricial y las ecuaciones. En todo caso, yo puedo hallar x simplemente despejando y digo que ese valor de x no es otra cosa que 8 décimos, es decir, 0.8. ¿De dónde he hallado eso? De esta primera ecuación, ¿no? Lo he despejado y se acabó. Listo. Y si yo sustituyo acá, me va a quedar 0,8 menos 10 veces y es igual a negativo 8. Y de acá tengo que negativo 10y es igual a negativo 8.8. Y voy a obtener que y es igual a 0.88, ¿verdad? Ese es el primer valor que voy a obtener. Pero no se olviden, yo tengo que sumar y voy a obtener, lo voy a poner con rojo, el siguiente valor de x es igual a lo que acabo de obtener, este 0.8, más el valor presente, que era 0. Bueno, en la primera iteración me salió muy sencillo. Lo propio en y, que va a ser 0.88, lo que acabo de obtener, más el valor presente. Y esto lo voy a resaltar, este 0, porque es muy importante. Recordemos que ese es el valor inicial. Y en resumidas cuentas, yo podría decir que x en su primera iteración resultó ser 0.8 y 0.88. Listo. Eso es. ¿Cómo voy a obtener el error? El error es muy importante. El error, ya dijimos, el cuadrado, la raíz cuadrada de la suma de los incrementos elevados al cuadrado. Uy, y hay alguien en la sala de espera y me olvidó quitar la sala de espera. Listo. Ahora sí. Esto debería ser delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Y para mí eso es 0.8 al cuadrado más 0.88 al cuadrado. Listo. A ver. Calculadora. Pero vamos a usar la calculadora acá. Vamos a poner raíz de 0.8 elevado al cuadrado más 0.88 elevado al cuadrado. 1,892855. 89, me falta un 1. Listo, voy a borrar esto. Ahí está. Esto es mi error. Es la distancia entre los puntos que he logrado. Pero esto es mayor que 10 a la menos 3. Entonces me toca seguir, ¿verdad? ¿Qué les parece? Este es el método de Newton-Raphson. Vamos a hacer una segunda y una tercera iteración para ver cómo es que nos queda. Pero mientras tanto, quisiera, si alguien tiene alguna consulta, la puedas realizar, por favor. Bueno, por lo pronto parece que está claro, ¿no? Veremos cómo me afecta en una segunda iteración. Porque me es fácil, me voy a copiar todo esto. Si estuviésemos en una pizarra, bueno, esto estaría en un lado de la pizarra y yo tendría que ir viéndolo, ¿no? Para la segunda iteración,
Lo que voy a hacer es reemplazar los valores que he obtenido, que son 0,8 y 0,88. Es decir, que ya me van a salir valores un poquito más complicados, ¿no? En primer lugar, voy a reemplazar acá 2 por 0,8, que sería 1,6 menos 10. 8,4 negativo, ¿verdad? Lo vamos a anotar. 2 por 0,8 menos 10, que esto es la función 1 de x, igual a menos 8,4. La función 2 de x es 0,88 elevado al cuadrado más 1. Ahora sí necesito máquina y vemos que 0,88 al cuadrado más 1. Exacto, 1,7744. Listo. F1 de y, 2 veces y subí 0,88. Entonces, 0,88 por 2, 44,25, es decir, 1,76. Listo. F2 de y, 2 por 0,8 por 0,88 menos 10. 2 por 0,8 por 0,88 menos 10. 8,592. Listo. Eso solamente es para mí jacobiano. Nada más. Miren, esto es ahí. Y ahora para mis funciones, uy, bueno, pues de a poquito, ¿no? Como estamos, entre comillas, haciéndolo a mano, tenemos que ver cómo sería hacerlo a mano. 0,8 al cuadrado más 10 por 0,8 menos 0,88 al cuadrado menos 8. Y acá es menos 0,8 por 0,88 al cuadrado menos 0,8 más 10 por 0,88 menos 8. Listo. Hay que teclar bastante ahora. Negativo 0,8 elevado al cuadrado más 10 por 0,8 menos 0,88 al cuadrado menos 8. Resulta ser 1,4144. Listo. Segunda. Menos 0,8 por 0,88 elevado al cuadrado. Menos 0,8 más 10 por 0,88 menos 8. 61,952. 61,952. Listo. Esos son mis valores. Ojo que esto ya es el negativo de la función. Entonces yo tendría un sistema lineal equivalente que sería más o menos de esta manera. Vamos a poner en magenta. Menos 8,4x más 1,76y igual a negativo 1,4144. Y acá 1,7744x menos 8,592y igual a negativo 0,61952. Este es el sistema lineal equivalente que tengo que resolver. Y lo vamos a resolver con nuestra calculadora sencillita. ¿Cómo? Mayúscula, modo, no, solamente modo. Ecuación, el 5. Sistema, el que tiene x y y, el 1. Ahí está, menos 8,4. 1,76 negativo 1,4144, 1,7744 negativo 8,592, 6,1952. Ok, respuestas.
19, 17, 8. 0, 19, 178, 7. Siguiente, 11, 7, 11. Listo, ¿no? Pero yo sé que el siguiente valor, lo voy a calcular con rojo, el siguiente valor de X, subí, es este más el anterior, es decir, 0, 19, 1, 7, 8, 7 más el anterior que es 0,8. Y lo propio para este Y, que es más 0,88. Lo que me lleva a mi segunda iteración, que será 0,99187 y acá 0,991711. Listo. Error. El error se va a dar a partir de la suma de estos dos elevados al cuadrado, es decir, 0,191787 al cuadrado, 0,111,711 al cuadrado. Listo. Ahora vamos a calcular eso. Me voy a salir con el 1. Raíz punto 191787 más. Listo. A ver. 0,221949. 0,2219 49,54. Sigue siendo mayor que 10 a la menos 3. Debo continuar, ¿verdad? ¿Qué les parece? Este es el proceso iterativo que se tiene que seguir de forma, entre comillas, manual. Ahora, la pregunta. ¿Se ha entendido? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo no está claro de este procedimiento? Tienen la palabra, por favor. Se ha entendido, auxiliar. Muchas gracias. Bueno, entonces, una tercera iteración también va a estar razonable, ¿no? Vamos a continuar acá. Yo sé que tengo que usar esto y me voy a llevar también estos valores porque necesito conocer mis valores. Y en realidad no son esos, sino son estos. Aquí está. Voy a reducirlo un poco para que todo pueda entrar. Así. Listo. Lo mismo. Tengo que volver a reemplazar, tengo que volver a generar el sistema lineal equivalente, tengo que resolverlo, tengo que sumarlo, tengo que calcular el error y listo. Pero hasta acá yo creo que ya estamos nomás claros, así es que, mm, ¿cómo podemos hacer esto de una manera un poco más fácil? Siempre va a ser con Excel. Para este caso, ¿no? O sea, estando acá en la computadora, porque después es un poquito más complicado, sabemos eso. A ver, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a poner un segundito, por favor. En todo caso, si nosotros quisiéramos hacer esto en Excel, tenemos que considerar que podemos ir resolviendo cada vez un sistema de ecuaciones. A ver, yo puedo plantearlo de esta manera. Puedo decir iteración uno. Aquí voy a poner mi valor de X y mi valor de Y.
Y en mi caso hemos empezado con 0 y 0, en nuestro caso. Vamos a mover. Listo. Acá yo voy a tener el jacobiano. Todo esto va a ser para mí el jacobiano. Y acá vamos a tener el negativo de las funciones. F. F negativo. Listo. Yo tendría que ir poniendo cada uno de estos valores. Es decir, me dice 2 por X. 2 por X menos 10. Listo. Acá me dice este elevado al cuadrado Y más 1. Listo. Y esto me dirá 2 veces Y. Aquí está. 0 y 2 por X por Y menos 10. Listo. Acá el F negativo me dice que es igual a menos X al cuadrado más 10 por X menos Y al cuadrado menos 8. Y esto es menos X por Y menos X más 10 por Y menos 8. Ahí está. Ahora yo voy a tener los deltas, digamos. ¿Cómo se hace esto? En Excel a veces siempre hemos tenido el problema de resolver sistemas de ecuaciones, hacer inversas. A veces se nos va. Pero lo más sencillo es para obtener una respuesta que yo sé que es un vector columna, tengo que seleccionar mis objetivos, mi salida. Pongo igual y el comando es mmult, que es multiplicación de matrices. Y yo sé que esto es 1, la multiplicación de la inversa del jacobiano. Otro, esta matriz negativa y listo. Una vez que ya tenga todo eso, con mucho cuidado, presiono Control, Shift, Enter y listo. Ahí está. Nuevo valor. Miren, lo voy a ampliar un poco más. Ahí está. Y mi nuevo valor no es otro que este delta más el anterior valor y acá lo propio. Esto es el nuevo valor y acá puedo calcular el error que me va a decir. La raíz cuadrada de esto más esto. Y se acabó. 1,18. Y vamos a comparar con lo que hemos sacado hace rato. A ver, ¿dónde está? La primera. Miren. 1,18 no, está ahí. Y si amplío con todos los decimales, ¿no va? Entonces el Excel, al igual que las calculadoras programables, nos van a ayudar una barbaridad. Yo voy a poner acá. Ahora, acá yo tengo que copiar los nuevos valores. Es decir, este y este. Y todo lo demás lo voy a también copiar. Así. Miren. Si yo me voy al nuevo valor, me dice que es así. Y esto, me dice todo. Y ahí yo puedo ver ya también si es que de verdad me va a salir eso. Miren, nuevo valor 0,99. Listo, salió. Error 0,22. Wow, qué bien. Excel nos ayuda mucho, pero siempre hay que manejarlo con bastante cuidado. Nuevamente copio, pego. Miren, ya está generándose, ¿no? Cada vez mejor está. El error está más pequeño. Y aquí, en definitiva, en una cuarta iteración, nosotros vamos a encontrar que el error es 4 por 10 a la menos 5. El nuevo valor es literalmente 1, sin decimales. Y ahí acaba. Miren. Con Excel resulta mucho más fácil, ¿no?
Listo. Solución. Esta es la respuesta. ¿Y qué pasaría si alguien dice, no, yo quiero arriesgarme a hacer uno más? Copia, pega. Y el error le va a salir más pequeño porque son algunos cálculos internos nada más. Entonces no es necesario. Respuesta, uno y uno. Ya se veía venir de 0 a 0,8 a 0,99 y luego 0,999. Uf, normal. ¿Qué les parece? Interesante. Solo hay que ser un poco pacientes con todo eso, ¿sí? Aquí está. Preguntas, dudas, comentarios. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero con el método del punto fijo. Vamos a ir separando un poco para que se vea más vistoso. De esta forma. Todavía, bueno, en las clases regulares, excepto tal vez los de sistemas, no aprendemos mucho de lo que es el manejo de Excel o macros para poder realizar labores repetitivas. Sería bueno, pero bueno, en algún momento lo haremos, ¿no? Ya. Hasta acá está razonable, sencillo, nada muy complicado. Listo. Ahora veamos el método del punto fijo y lo vamos a aplicar a este mismo ejemplo. De hecho, vamos a copiar todo. Acá está. Esto lo vamos a mover acá. Listo. Acá está. A diferencia del método de Newton-Raphson, que necesita funciones despejadas e igualadas a cero, lo que sucede en el método del punto fijo es que estas funciones tienen que convertirse. Por ejemplo, esta función f2 se tiene que convertir en y es igual a un g2 de x, y. Y esta función f1 se va a convertir a un x es igual a g1 de x, y. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué de f está cambiando a g y por qué hay un x y un y? Lo que sucede es que, por ejemplo, para la primera función, yo estoy decidiendo despejar x, porque puedo también despejar y. Si despejo x, voy a despejar cualquiera de esas x. Puedo, por ejemplo, decidir despejar la x que está en el 10. Esta. Y si esa va a ser la situación, lo que yo voy a tener es que tranquilamente acá x va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más 8 dividido entre 10. Si yo quiero despejar la x de la x al cuadrado, puedo ponerlo todo en raíz. Pero es un poco peligrosa la raíz en el método del punto fijo porque ¿qué tal si obtengo un argumento negativo dentro de una raíz cuadrada, de una raíz par? Es peligroso porque me lleva a los complejos. Y en y, yo puedo decir también hacer lo siguiente. A ver, voy a tener menos x más 10y menos 8 dividido entre xy. Listo, ahí está. Lo que ha sucedido es que este g es toda esta función y o esta otra g será todo esto. ¿Qué pasa? Que al igual que en el método del punto fijo normal unidimensional, el siguiente valor de la variable se determina evaluándolo en la función. Esto es unidimensional, de una variable, ojo. Pero cuando ya estamos trabajando acá, yo voy a tener que el siguiente valor de x es en la función
con los valores presentes. Acá. Y incluso hay una maña que es el de los desplazamientos sucesivos. Es que a medida que yo voy calculando, y por ejemplo, lo más notorio es esto. Ya tengo calculado el XY más 1. Puedo sustituirlo ahí en vez de que sea el XY. ¿Para qué? Para que converja más rápido. Y esa es una modificación que se hace al método del punto fijo. Si nosotros planeamos utilizar este método, el cuidado que deberíamos tener es el siguiente. Miren, mi función segunda, es decir, el G2, lo que está en verde, es menos 10, perdón, menos X más 10Y menos 8 dividido entre el producto de XY. Pero mis valores iniciales son 0. ¿Qué pasa si divido entre 0? Se arruina. La calculadora no va a poder proceder y calcularlo. Entonces, ¿qué tal si yo logro otro despeje? Puedo decir la Y que está acá. En ese caso, bueno, pues va a quedar un poco más sencillo, ¿no? XY al cuadrado más X más 8 dividido entre 10. Listo. Eso me garantiza que yo no voy a tener inconvenientes al momento de dividir. Por eso les decía que debemos considerar las discontinuidades de las funciones. Por eso es muy importante cuando hemos aprendido en álgebra y en cálculo la continuidad, ¿sí? Y las discontinuidades evitables. Entonces, esta segunda función es mucho más útil de acuerdo a los valores iniciales. Listo, ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a iterar con esto. ¿Qué quiere decir? Vamos a calcular. Por ejemplo, si yo conozco que x0 es 0 y y0 también, entonces yo voy a empezar. X1 tiene que sustituirse en la función G1. Aquí, en el naranja. Es decir, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 8 sobre 10. Eso es 0.8. Y lo propio el y, que va a ser 0 por 0 al cuadrado más 0 entre, o más 8, todo eso entre 10, igual 0.8. ¿No? Mm. Entonces yo voy a ir repitiendo sucesivamente estas sustituciones y el error se va a calcular igual. La diferencia elevado al cuadrado en suma y en raíz. Es decir, que el x2 no es otra cosa que el g1 de x1 y1. Y el y2 será g2 de x2, perdón, de x1 y1. Es decir, el primero, el de x. Miren, x cuadrado más y cuadrado más 8. 0.8 al cuadrado más 0.8 al cuadrado más 8. Todo esto dividido entre 10. Listo. El otro, xy cuadrado más x. X y al cuadrado más x más 8 sobre 10. Listo. Ya va a ser diferente, ¿no? A ver, vamos a calcular con esto. Punto 8 más punto 8 al cuadrado más 8, todo eso entre 10. Listo. 0.928. Este 8. Auxiliar ha cometido un error. Oh, no, otra vez. ¿Qué pasó? El Y, en lugar de colocar al lado de Y de... No. No, espere, creo que me he equivocado.
El X y el Y es 0.8. Yo pensé que el Y era 0.88. Igual que en el de Newton-Raphson, no. En esta ocasión no, como ambos son ceros de inicio, entonces casualmente los dos son 0.8. Está bien, no te preocupes, todos nos equivocamos, en especial yo. Gracias, ya me estaba asustando. Está bien, pero así despertamos todos. A ver, 0.8 por 0.8 elevado al cuadrado más 0.8 más 8 dividido entre 10 me da 582,625 avos, quiere decir 0,9312. Listo. Miren cómo está progresando igual a la unidad, ¿no? Eso es muy bueno. Entonces el siguiente tendrá que ser lo propio, pero reemplazando con estos valores. Y así es que ya podemos formar algún criterio más sencillo, ¿no? Y el error, todos me van a decir, ¿y el error? ¿Cómo se calcula el error? Aquí lo vamos a poner. El error, en nuestro caso, igual sigue siendo distancias, pero en este caso particular será de esta manera. Listo. Tengo x1 es 0,8. X0 es 0. Ah, bueno. Entonces es 0,8 al cuadrado. Y acá también va a quedar 0,8 al cuadrado. Todo eso por 2 y todo eso en raíz. Vamos a ver. 0.8 al cuadrado por 2 y raíz 1, 13, 13, 7. Sigue siendo mayor que 10 a la menos 3. Continúo. Acá ya también tengo que restarle con el 0,8. Es decir, y lo voy a poner directo. Miren, será 0.928 menos 0.8. Cierro cuadrado más, abro, 0.9312 menos 0.8. Cierro cuadrado y enter. 0,18329,6. El error 0,1832. Igual sigue siendo mayor que 10 a la menos 3. Entonces continúo. Si yo quisiera hacerlo en Excel o en cualquier programa o calculadora que tenga un programa semejante al Excel, lo puedo hacer de esta manera. Me voy a crear otra hojita. Voy a poner iteración. X sub i y E sub i. Esto va a ser X y más 1. Esto va a ser y más 1. Y esto va a ser el error. ¿Qué voy a hacer? Primero, iteración 1. Voy a poner los valores que corresponden. X me dice que voy a calcularlo como X al cuadrado más Y al cuadrado más 8 dividido entre 10. Listo. Y, X por Y más X más 8 sobre 10. Listo. El error no es otra cosa que ese QRT de esto menos esto elevado al cuadrado más el Y menos el anterior elevado al cuadrado y cierro. Listo. Lo que habíamos obtenido, 1,13. 1,13. Listo. Y para la segunda lo único que yo digo es, bueno, pues me copio estos valores. Voy a empezar a copiar esto. Se acabó. Miren, yo lo puedo poner hasta 10 iteraciones. Listo. ¿Cuándo ha cumplido? A partir de acá, de la octava iteración. Si el Inge nos pide 5 iteraciones a detalle, no es muy difícil el punto fijo, ¿no? Pero veremos. A veces pide punto fijo y a veces pide simplemente Newton-Raphson. Pero el Inge por lo general nos da dos ecuaciones nada más. Si nos da tres, la tercera es muy sencillita. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede.
así es como nosotros vamos logrando las iteraciones. Por eso es que muchas veces todos los compañeros que ya han pasado la asignatura nos dicen, ah, conseguiste una calculadora, con un HP vas a lograrlo, con la Casio, con la ClassPad, con la Texas. ¿Por qué? Porque nos permiten hacer este tipo de cálculos que son mucho más fáciles. Bueno, nos reducen el tiempo de cálculo, ¿no? Te aseguras, sacas el resultado y ya solo es transcribir. Listo. Así es como resolvemos los problemas de sistemas de ecuaciones no lineales. Así es que ya sabemos, no está tan difícil, pero hay que practicar. Y acá en nuestra práctica tenemos uno de Newton-Raphson, uno del punto fijo multivariable y listo. Newton-Raphson es más sencillo porque derivar, derivar, derivar no es nada grave. Todos hemos aprendido a derivar. Punto fijo tampoco es una ecuación muy complicada, ¿no? Luego lo que ya hemos aprendido, Jacobi, Gauss-Seidel y las interpolaciones. De las interpolaciones, lo único que no hemos hecho y nos falta es Lagrange. No, hemos hecho Lagrange, nos falta Newton. Vamos a hacer algo de Newton ahora. Este es el texto de Nieves y Domínguez. Y, por ejemplo, vamos a usar esto, uno de estos valores para determinar, a ver, vamos a usar esto. De hecho, con este es que vamos a hacer un ejemplo. Acá está. Si nosotros tenemos esta sucesión de puntos y por ejemplo acá nos dice, mm, quiero que se mida para y igual a 2. Ese es un problema. Y igual a 2. Yo quiero saber cuál es el valor de x cuando y es igual a 2. ¿Sí? Ese es mi interrogante. Pero nosotros sabemos que y generalmente es una función de x y eso es lo que va a predominar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo tengo que hacer las cosas? Para empezar, si yo tengo este tipo de problema, tengo que ver primero dónde está el 2 y igual a 2. Y igual a 2 está por acá, ¿no ve? Por ahí. No sé exactamente dónde, pero está por ahí. Si yo quiero algún valor, necesito los más próximos a este, es decir, esos tres. Si yo quiero que sea cuadrática, ¿no? Si quiero que sea un polinomio cúbico, puedo usar esto otro. O incluso con el 0,3, pero va a depender mucho de quién esté interpolando. El INGE generalmente nos da de grado 2 o de grado 3. Primero vamos a hacer el de grado 2 y luego vamos a ver todo para que vean qué tal queda. Para hacer el método de las diferencias divididas o de Newton, lo primero que vamos a hacer es acomodarnos. ¿Cómo? Yo necesito ordenarlo de esta manera. Esto es f de xy o bien llamado y sub i. ¿Sí? Voy a usar todos estos valores para empezar. Luego vamos a discriminar solo esta porción. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos son? 6. Ya, vamos con 0, 2, 5, 5, 7, 5. Uy, lo bonito es que está uniformemente espaciado.
12.5, 15. Acá, 10, 4.97, 2.47, 1.22. Vamos a leer el enunciado solo por si acaso, porque hay algo interesante acá. Interpolación inversa. Cuando nos dice interpolación inversa, esto no se va a dar de esta manera, sino que X depende de Y. Esa es la función, ¿sí? Ah, entonces yo estoy haciendo al revés. Sí. ¿Qué voy a hacer para corregirlo? Ah, bueno, no está muy difícil. Simplemente es esto. Lo vamos a reordenar un poco. Es la ventaja de los dispositivos, ¿no? Vamos a mover esto a la derecha. Ahí está. Y todo esto a la izquierda. Listo. Le pondremos algunas líneas más para poder diferenciar. Ahí está. Ya lo tengo. Listo. Lo que se hace en este método es establecer diferencias. ¿A qué me refiero? Vamos a trazar una línea horizontal acá. Ahí está. Como ven, todo esto lo podemos separar así. Lo vamos a armar bonito. Ahí. Miren. Entonces, lo que va a suceder es que yo voy a realizar una primera diferencia. Voy a obtener una primera diferencia acá. Aquí. Entre estos dos, voy a sacar una diferencia. Listo. Entre estos otros dos voy a sacar otra diferencia. Entre estos otros dos de nuevo, otra diferencia. ¿Cómo? Vamos a empezar a anotar con rojo. Para estos dos, lo que sucede es que son pendientes y siempre va a ser, en este caso, lo que yo conozco como la función de, es la función de y esto es simplemente y, ¿no ven? Acá va a ser la función 1 menos la función 0 entre y1 menos y0. ¿Sí? ¿Por qué? Por estos valores, porque son los subíndices y. En el caso segundo, será función 2 menos función 1 sobre y2 menos y1. Tercero, función 3 menos función 2, y3 menos y2. Siguiente, f4 menos f3, y3 menos y2. Listo. El siguiente va a ser el 5 menos el 4 y finalmente el 6 menos el 5, ¿no? Lo único es no confundirnos y no meter la pata. Listo. Bueno, para empezar voy a borrar esta línea porque se me ha hecho muy pequeño el espacio. Si yo quiero reemplazar, aquí me va a quedar y vamos a aumentar un poco el zoom. Aquí está. F1 menos F0. F1 será 2.5 menos 0 sobre
497 menos 10. ¿Verdad? Ojo, que estamos los Y's, los F's de Y sobre los Y's. Entonces es 2.5 sobre 5.03. A ver, vamos a restar 2.5 dividido entre 503, 250, 503 avos, 0,497. Acá lo propio. F2, 5 menos 2.5. 2.47 menos 4.97. Ahí está. Anoto. Menos 1. Bueno, menos 1. Acá, tercero es 7.5 menos 5 sobre 1.22 menos 2.47. Reemplazo igual. 7.5 menos 5. 1.22, 2.47. Negativo 2. Qué bonito. Aquí, 10 menos 7.5 dividido entre 0.61 menos 1.22. Reemplazo. 10 con 7,5 y 61 menos 1.22. Ya es diferente. 4,098. Negativo. Listo. Los dos últimos. Acá, 12.5 menos 10. 0.30 menos 0.61. Vamos a dividir. Aquí está. 2.5 menos 0.3 menos 0.61. Ups. Acá. 0.3 menos 0.61. Mejor hacerlo bien. 8,065. Negativo. 15 menos 12. Ups. 12.5. 0.14 menos 0.30. Listo. 0.14 menos 0.30. 15,625. Listo. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué significa todo esto? Esta es mi tabla de diferencias. Estas son las primeras diferencias. Muchos lo escriben como delta paréntesis, como superíndice 1. ¿Sí? Estas son las diferencias, las primeras. Entonces, si hay primeras, hay segundas. Claro. ¿Cómo funcionarán las segundas? De una manera muy parecida. Ujú. Esto así. Ahí. Lo mismo. Entre el primero y el segundo voy a sacar 1. Entre el segundo y el tercero, otro. Entre el tercero y el cuarto, otro. Y otro. Mira que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Y nuevamente entre estos voy a sacar entre cada par así. Y voy a seguir hasta que ya no se pueda sacar nada más. Listo. Y el último, que va a quedar más o menos así, ¿no? Bueno, listo. Uy, es un trabajito largo. Otros escriben también o dejan una nomenclatura de
función corchete 1,0, por ejemplo. Para este primero sería 1,0. Para el segundo sería 2,1. Y en este caso, este sería 1 de 2,0. Acá tendría que ser 3,0. Este 4,0. 5, 6. Es decir, que siempre vamos a ir guardando distancias. Esta puede ser 3,1. 4, 2. Vean que hay 2 de diferencia. F de 5 a 3, F de 6 a 4, ¿verdad? Entonces acá en el primero hay 1 de diferencia, en el segundo hay 2, en el tercero habrá 3, 4, 5 y obviamente 6. Ahora, lo importante son estos coeficientes, estos valores. Este, este, ese y ese. ¿Por qué? Se va a formar un polinomio muy bonito, en el sentido de que ese polinomio, yo voy a poner que es un polinomio de grado enésimo. Primero, el grado lo vamos a ir definiendo por cuánto yo voy a avanzar y hasta dónde vamos a llegar. Me refiero a que empieza con la función de 0 más la función 1, 0 multiplicado por x menos x0. En nuestro caso serían y's, ¿no? Y menos y0 más la función de 2,0 por y menos y0, y menos y1, más la función de 3 y 0 por y menos 0, y menos y1, y menos y2, y así. Si yo quiero un polinomio de grado 1, es decir, lineal, solamente voy a considerar esta primera parte. Si yo quiero que sea cuadrático, aquí lo voy a poner lineal. Acá. Y si quiero que sea cúbico, hasta acá. O sea que este sería un n1 de x, n2 de x, n3 de x. Básicamente nos va a definir el grado. Y si quiero que sea cuarto, quinto o más, o hasta sexto que me permite esto, tengo que ir incrementando los coeficientes que van a multiplicarse por una diferencia, por varias diferencias. Y listo. Así es que es fácil, es bonito. Por ejemplo, acá vamos a calcular el 2 para hacer uno que sea cuadrático. Hasta aquí podemos hacer un lineal, pero un lineal es muy corto, ¿no? Vamos a aumentar el zoom. Y acá, miren, este 2 con el 0 se va a calcular de la siguiente manera. Se va a calcular con estos dos la contribución de los dos anteriores. Es decir, menos 1 menos 0,497. Dividido, ¿desde dónde viene? De 2,47 menos 10. Ojo, estoy haciendo lo siguiente. Voy a borrar un poco y lo voy a volver a escribir. ¿Ya? Miren, este contribuye por el lado del 0. Este contribuye por el lado del 1. Este va al lado del 2. Ah, pero ¿y el otro 1? Está acá. Y como me dice 2 y 0, el 2 es el celeste y el 0 es el
amarillo. Es decir que en ese caso tiene que ser este amarillo y este celeste, ¿no? Y los dos anteriores son los dos resultados. Por eso es así de interesante la forma. Y si nosotros vamos a reemplazar, por ejemplo, -1 menos 0.497, 2.47 menos 10, un número, 0.1988. Listo. Yo ya tengo los dos valores que quería. Ya los tengo. Y solo me quedaría reemplazarlos hasta cuadrático. Y miren que en ese caso mi función cuadrática sería F0. Voy a buscar mi F0. Es 0. Bueno, gracias. Más mi F1. F1 0 es F1 0, 0.497. 0.497 por Y menos Y0. Y el Y0 es 10. Más, aquí está, F20, 1988. 0,1988. Y menos 10 multiplicado por Y menos 497. Listo. Entonces, como yo ya sé que esto está anulado, voy a tener esta fracción, ¿no? O este polinomio. Y se acabó. Si yo quiero, puedo desarrollarlo. Y si no, lo dejo así. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Fácil, difícil, feo? A ver, y por ejemplo, si yo quiero reemplazar y reemplazo cualquier valor, digamos el 10, si reemplazo 10, ¿qué va a pasar? Miren, algo muy importante. Si yo pongo y igual a 10, o en este caso que es n de y, con un y igual a 10, se va a quedar como 0, ¿no va? Y coincide totalmente. Así es que está bien. Y si reemplazo con el 4.97, el segundo término sí se hace 0, pero el primero no. Así es que hay que ver. Y obvio que va a quedar 4.97, pero veremos, ¿no? Listo. Así es como se es. Ahora, como les había anticipado, la práctica se los voy a mandar al grupo. Si el examen va a ser el jueves 2 de junio, perfecto, lo damos y se entrega la práctica ese día. Para ese día también ya voy a tener, la siguiente semana yo creo ya voy a sacar la tercera práctica para que lo hagan con calma, con tiempo, porque ya sabemos que el estrés va a llegar con todos los exámenes a la misma vez, en la misma semana, y no queremos eso. Listo. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta antes de concluir la sesión? ¿Alguna duda? Todos están pasando las clases con el ingeniero, las clases presenciales. Listo. No hay comentarios, no hay dudas, no hay preguntas. Si hubiese cualquier duda, me lo van a escribir, por favor, mediante WhatsApp. ¿Ok? Muchas gracias por su presencia. Espero que haya servido, que sea útil. Voy a subir el video a más tardar hasta las 7 de la tarde. Yo espero hacerlo hasta las 3, así es que lo van a poder revisar también. Gracias a todos y nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Auxilia. Hasta luego, sí. Hasta luego, Dayana, Carla. Hasta luego, sí. Hasta luego, Angélica.